¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘洁一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy en Informe Broso. Los fideicomisos se convirtieron en el reino de la opacidad. Taiwán propone cortar la luz por las noches para incrementar la natalidad. Esto es Informe Broso. ¿Es viable la idea de concesionar el nuevo aeropuerto? Dice el grupo aeroportuario. 3 años de cárcel a quien tome fotos o video a mujeres sin autorización. Esto es Informe Broso. 3 estadounidenses detenidos en Corea del Norte regresan después de visita de Mike Pompeo. Migrantes de Centroamérica, principales víctimas del efecto Trump. Esto es Informe Broso. PGR atraerá la carpeta de investigación del caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. Aprueba la Asamblea de la Ciudad de México solicitar cancelación de contrato de fotomultas. Esto es Informe Broso. Peláez, oficialmente presidente deportivo del Cruz Azul. ¡Órale! ¡Oiga! ¿Qué pasó? ¡Ah, sí, oye! Sí, oye, pues yo me quedé con la preocupación porque antes de empezar el programa empezaba, no oigo, dije, ya sé, ya, por eso me agarraron ustedes, ¡oiga! Oiga, yo acá en la cuestión técnica. La cuestión. Con cabina. Que no oye a través del chícharo, la señorita Almariana, si son tan amables. Oído. Deberías de ser más. Ya. Gracias. La cabina Juanito. siempre elegantemente, pues que llegue temprano. Señor, aquí estuvimos. Está como mi compadre Ponchito. Atento, comprendido. Esto es comunicación directa. Así es. El Bueno, walkie-talkie. hay comunicaciones más directas, pero luego nos sacan fotos. Ay, no, y ya vamos a hablar de eso, señor. Mejor. Ya hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Chamacos, chamacas, pásenle. Pásenles, mis chamacos. Ya estamos aquí en el Informe Broso, estamos en Acústica TV, estamos en Easy en el 79, en el Axtel TV en el 218, en el Total Play en el 160. Estamos en Acústica Radio Chapultepec, 560 de AM, Facebook Live, desde luego, Acústica Noticias, La Neta Noticias, Almariana Guerrero, que ya escucha perfectamente. Afortunadamente. Querido señor, es un gusto, como siempre, estar aquí con usted. Igualmente, ¿se ha tomado sus medicinas? Ya estoy un poquito mejor porque el fin de semana me excedí en unos antojitos, entonces ya. Qué bueno. Mientras se exceda usted en antojos, está muy bien. No, todo lo contrario, señor, paga uno la factura. No, porque hay quien se excede con cosas que le dan asco. Ay, no. Así es. Entonces, No. eso es, imagínese el dolor. Sí, En claro. cambio, si fue un antojito, bueno, pues ya se lo tragó y ya le supo bien. Y bueno, después ya paga usted otras consecuencias, pero la pasó bien. Ya lo bailado, nadie me ¿Quién se lo Sí, quita? pero fíjese que sí, la próxima lo voy a pensar porque la pasé un poquito mal, entonces prefiero. La próxima, piénselo. Pero si la quiere pasar bien, no lo piense. Tiene razón. Si se la pasa uno pensando, ya no puede uno vivir. No hace uno nada. No puede uno, ya no se divierte uno, ya no conoce uno, ya no se arriesga uno porque está uno pensando. Sí, es verdad. Hay momentos en que sí hay que pensar, pero que sean muy pocos los momentos para pensar. O combinar, como usted dice, la razón y el corazón, mezclar No, ambas. yo no lo dije, lo dijo el presidente Claro, Henry no. Monster. No. Lo dijo Henry Monster. Y me está confundiendo con el presidente de ustedes. Imagínense qué mal estuvo de la salud. No, me refiero yo, señor, a esa inteligencia emocional que siempre en su filosofía pues, nos comparte de combinar la razón y el corazón para tomar las mejores decisiones. Porque justamente estábamos platicando antes de empezar de que el presidente de ustedes, Henry Monster, desde luego sin afanes de quererse meter en la competencia, ¿verdad?
Sí, evidentemente le aconseja a la gente en un encuentro que tuvo hoy que por favor voten con la razón, no con la víscera. Y Almariana y yo quedamos en preguntarle al presidente de ustedes, a Henry Monster, a qué víscera se refiere. Porque tenemos ahí un intestino grueso, un intestino delgado, tenemos el vaso, tenemos el colon, tenemos el píloro, tenemos el páncreas, tenemos ya dijimos el hígado. El hígado, el apéndice también es una víscera. Entonces sería muy bueno en este afán nada más didáctico que seguramente Henry Monster está tratando de repartir entre la clientela, ¿verdad? Sí, diga usted a la gente con qué víscera no hay que votar. Porque dice, voten con la razón, como si la razón hubiera cundido en toda la administración. Es impresionante, y no con la víscera. Entonces, por eso, cuando me dijo Almariana eso, yo dije, bueno, mejor miénteme la madre. No, señor, ¿cómo crees? Sería yo incapaz. Al contrario, me refería a ese bonito pensamiento de ser inteligente emocional en las decisiones de vida para mezclar el corazón con la razón y siempre tomar la mejor decisión. Y así se va la vida. Y así se va la vida. Entre si fueron buenas decisiones, entre si fue un buen latido, sí, entre si de pronto sentiste amor, o de pronto sentiste odio, o si de pronto te ganó la pasión. Sí. Y así va uno, ahora sí que no necesariamente dando tumbos, pero sí pagando las facturas o recibiendo los beneficios de las buenas o las malas decisiones. Alfredo Ruiz. Señor Ruiz, yo ¿Cómo ven ustedes? Empezamos sobrios. Esta tarde. Soy yo. El señor Ruiz, vamos a jugar a que el señor Ruiz eras tú, que yo era el payaso y la señorita Almariana. Ok. Ahí está. Listo. Ya está. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Pensando en un buen amigo y viejo sabio que dijo que con la razón no se casa uno, se casa uno con el corazón. Porque si te casaras con la razón, pues entonces ya dirías, no, sabes que espérame tantito. No, ya no puedes. Ya no puedes. Ya no puedes, ¿no? Casa uno con el corazón. Sí, es como cuando estás en el momento de un romance, por ejemplo, en un toma y presta, Sí. emocional, vamos a decir, cuerpo contra fragores, ¿no? No puede usted estar calculando cosas. O sea, no puedes estar 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Ya valió madre. ¡No! Sí. Tienes que ir a la intuición. Al instinto. Al instinto. ¿Cuándo es donde ella reacciona? Claro. ¿Por qué? ¿Con qué roce? ¿Con qué detalle sucedió eso? El sudorcito en las manos. Exacto. Entonces, mire usted nada más qué maravilla. Eso somos, la naturaleza, eso es el cosmos. Sí. Eso es. Claro. Entonces no se puede usted poner a pensar, ay, ¿y si me embarazo? Eso se piensa antes. No, porque muchas veces se piensa después y ya valió madre también. Fíjese cómo es la naturaleza. El tiempo de pensar y tomar las decisiones. ¡Claro! Hace unos días veía yo un documental en un programa de Canadá, cómo el colibrí, preciosísimo pájaro, Sí. hace todo este movimiento para cautivar la atención, por ejemplo, del género opuesto. De atracción. De la atracción, ¿no? Todo podríamos decir, cortejo. Sí. Toma un vuelo impresionante hacia arriba, muy alto, y después se tira en picada con el aleteo tan Qué particular lindo. de un colibrí. Rapidísimo. Exactamente. Para llamar la atención de la pajarita. digamos. Claro. O sea, es la Para naturaleza. conquistarla. Para conquistar. Y entonces pues ya la otra empieza, ay, mira. Qué alto está volando. Entre más alto vuele, más es el instinto que despierta. Mira. Lástima que no solo en el reino animal, sino hablando de la especie humana, termina ese afán de conquista una vez que, por ejemplo, llegan al altar, ¿no? Y entonces dejan empezar de conquistarse muchas de las parejas, no todas, y entonces termina por divorciarse o por llevarse mal. Por eso nunca lleguen directo al altar. Pruébense antes. Claro. Sí, la prueba del añejo, antes que o nada. Como el colibrí, súbanse y luego bajan. Exacto, como el colibrí. Así es como el colibrí. Hasta arriba y hasta abajo, hasta arriba y hasta abajo. Y que el corazón retumbe como el colibrí.
colibrí, que es un pa, 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 así, y con ese aleteo ganoso, no vayan a llegar sin ensalivarse al altar, por favor. Porque después, ay, es que yo no sabía que le olían las patas. No, sí, tienes que saber que le olían las patas. Oye, es que yo no sabía que eructaba cuando soñaba. No, pues, es que ya no puedo vivir con él, porque de pronto le empieza a sangrar, fíjate. ¿Cómo que empieza a sangrar? Sí, antes de despertar empieza a sangrar y deja sangrada la almohada. No me digas, sí, es que tenía un daño que no le había dicho. Fíjate, entonces no, hay que hacer todas esas pruebas antes de los cortejos, de los protocolos amorosos, de llegar hasta el fondo, de subir al cielo, regresar, inventar unas nubes y luego dices, oye, parece que sí, parece que estamos, bueno, pues si quieres llegar a algo serio, pues entonces si quieres firmar algo, parece que podemos firmar porque nos llevamos muy bien. Quién sabe qué pasa el día de mañana, ¿no? Pero no lleguen al altar y no sepan si le huelen las patas al de al lado. Y luego le puede pasar como a alguien, no puedo decir el nombre porque soy muy respetuoso, que la noche de bodas le regalaron una pijama de seda, hermosa la pijama en la caja y todo, y le preguntó a la dama, oye, ¿por qué me regalas esto? Y dices, no, es para que te acuerdes que en la noche de bodas estrenaste algo. Y la conserves durante todo el matrimonio. ¿Por qué me regalaron una pijama de seda? Bueno, ¿para qué? Por eso, muchachos, por eso no vayan a llegar así a las tontas y locas y luego andan llorando y hasta andan pidiendo terapia para que les vuelvan a reacomodar el cerebro. El Ejecutivo Federal, a propósito de estas cosas... Pijamas. A propósito de pijamas de seda, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial, el Legislativo, los órganos autónomos tienen acumulados 835,477 millones de pesos, sí, así como lo oyen, en 374 fideicomisos sin rendir cuentas claras. Esto ya se había comentado desde hace 2 años, desde hace 3 años, el tema de los fideicomisos, y no pueden justificar la manera en que los ejercen. Esta es una investigación de Fundar. Oigan y vean. La organización civil Fundar presentó el informe de fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, donde destacó que existen 374 fideicomisos a nivel federal que tienen 835,477 millones de pesos, lo que equivaldría al 15.8% de todo el presupuesto de 2018. El documento presentado aborda 3 fideicomisos que son el Fondo para la Protección de Personas Defensoras, el Fideicomiso del Río Sonora y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización, que se publicarán en medios de comunicación en los próximos días, según comentaron representantes de las organizaciones civiles. La integrante de Fundar, Saraí Salvatierra, explicó que al menos el 92% de fideicomisos no cuentan con controles de vigilancia y representa 772 mil millones de pesos que se ejercen con mínima transparencia, donde los recursos pueden ser utilizados de manera discrecional. Ante los avances que se han tenido en transparentar los fideicomisos, Mariana Campos, representante de México Evalúa, comentó que la Auditoría Superior de la Federación tiene un contrapeso vital de los fideicomisos porque puede auditarlos en donde haya un peso público. Por otra parte, destacó la debilidad que tienen los congresos en los asuntos presupuestarios. Asimismo, Frederick Monterrosa, representante de Artículo 19, reconoció el trabajo de las organizaciones civiles y comentó la falta de visión de los mecanismos en términos de seguridad que son adquiridas por los fideicomisos con el caso del asesinato Cecilio Pineda en Guerrero. Por último, la coordinadora de Fundar, Justine Dupy, expresó la falta de atención por parte de instituciones en años pasados. Cabe destacar que los fideicomisos son contratos o instrumentos financieros a través de los cuales el Estado da determinados recursos para poder desarrollar fines de interés público como la construcción de carreteras y financiar proyectos. Para Acústica, Héctor Mesa. ¿Ya oyeron ustedes? Y bueno, se ha armado muy buena, porque esto lo dio a conocer Fundar. El Reforma también adelantó parte de esta investigación y la Secretaría de Hacienda anda un poco inquieta con el tema. Y para platicar de este asunto, la directora de Fundar está con nosotros en la línea. Aide Pérez, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Broso? Muy buenas tardes. A ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Aide. Cuéntanos, por favor, porque esto de los fideicomisos siempre se ha hablado y siempre se habla sospechosamente de los fideicomisos. No solamente en este sexenio, hay varios sexenios donde ya cuando se habla de fideicomisos, pues por lo menos dos se guiñan el ojo o alguien truena la boca. Pero estas cantidades que ustedes han encontrado en la investigación, que además no son transparentes ni hay que rendir cuentas. Estamos hablando vamos a decir, en la historia de esta administración, de otro dineral que quisiéramos que nos lo explicaran, ¿no? Totalmente, Broso. A ver, creo que es indiscutible que México ha tenido avances en términos normativos y en términos, digamos, de diseño institucional, en lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. ¿A qué me refiero? Tenemos una historia de reformas constitucionales para consagrar el derecho de acceso a la información. Tenemos una ley general de transparencia que ha sido denominada como la mejor del mundo en términos del estándar, del nivel de protección. Tenemos órganos garantes de la transparencia, pero finalmente siguen habiendo áreas como justamente los fideicomisos, que pareciera ser que tienen la posibilidad de librarse de estas obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. O sea, somos muy buenos para hacer marcos normativos de avanzada, para generar instituciones que tienen que garantizar, digamos, estas obligaciones, pero somos mejores para simular que hay información, para simular que hay transparencia, pero por la vía de los hechos. Lo que estamos nosotros diciendo y alertando con toda contundencia es que al día de hoy tenemos una cifra que corresponde a casi el 16% de todo el presupuesto para este año fiscal, o sea, para el 2018, sin saber exactamente en dónde están esos recursos, en cuántos fideicomisos, por qué llegaron a ellos, qué se ha hecho con esos recursos, y si realmente lo más importante de todo, está sirviendo esos recursos para cumplir los fines para los cuales fueron creados. Creemos que en un Estado que se jacta de ser abierto y transparente, no nada más al interior del país, sino fuera de nuestras fronteras, esto es completamente inaceptable y fuera de toda lógica y todo marco normativo. Es un incumplimiento sistemático de la ley, de la Constitución, de una política generalizada que simula ser transparente cuando en realidad aquí tenemos la documentación y la evidencia de que efectivamente hay muchísimos recursos que siguen estando en la caja negra. Y bueno, tú lo acabas de decir, este tipo de historias ha estado permeando toda la administración que estamos viviendo. O sea, tampoco es la sorpresa que nos vamos de espalda, sino que dices, otra vez, ahora por medio de los fideicomisos de una forma casi planeada, como si fueran hoyos negros, ¿verdad? Que nadie va a saber a dónde llegan, que nadie sabe cuánto entró por ahí, quién lo vació por ahí, y no sabemos jamás a dónde va a llegar. Evidentemente tú ya escuchaste al subsecretario Mesmacher de la Secretaría de Hacienda deslindando a la Secretaría de cualquier cosa sospechosa que se le ocurriera al ocio de cualquiera, ¿no? Sí, por supuesto. Yo quisiera, digamos, antes de compartirte qué opinión tengo al respecto, sí, tenemos desde Fundar al respecto, también para que tu audiencia pueda dimensionar, porque escuchamos 835,477 millones de pesos, y es muy difícil que dimensionemos, digamos, los ciudadanos así de a pie, ¿eso qué significa? Exacto. Para ayudar a dimensionar,
déjame platicarte que con la estafa maestra, ¿no? Sí. Que esto también fue algo súper sonado, muy conocido, en fin, funcionarios federales triangularon alrededor de 7,760 millones de pesos, que a la fecha no sabemos dónde están. 7,000 millones. 7,000 millones de pesos. Los recursos asignados a fideicomisos públicos, que tampoco sabemos dónde están y no podemos rastrear porque no hay información disponible, ascienden a más o menos 99 veces más de los recursos que se triangularon vía la estafa maestra. Bueno, qué bueno que nos haces favor de dimensionar para que la gente que nos escucha y la gente que nos ve se dé una idea del escándalo de la estafa maestra que retumbó. Bueno, ellos acaban de recibir el premio Ortega y Gasset por esa investigación, por 7,000 millones y feria que se desviaron, que se triangularon, y aquí Aide nos está hablando no de 7,000 millones. Aquí es, por eso ella dice, es 99, bueno, prácticamente estamos hablando de imaginarse un 100% con 835,000 millones, no 7,000 millones, 835,000 millones. Ya, estamos perfectamente comprendiendo la idea, Aide. Sí, exacto. Entonces, a ver, nosotros no estamos diciendo, evidentemente, porque eso no tenemos, digamos, ni la evidencia, ni nos consta, ni fueron los objetivos de nuestra investigación, es decir, que haya actos de corrupción relacionados con esta cantidad multimillonaria. No tenemos la evidencia para decir que efectivamente es así, pero lo que sí tenemos es mucha experiencia en el monitoreo, en la fiscalización y en el seguimiento de los recursos públicos. Y lo que sabemos es que cuando bolsas de recursos de este tamaño escapan al escrutinio público, escapan a las obligaciones de transparencia, escapan a las obligaciones de rendición de cuentas, digamos que de alguna manera están en una condición de riesgo y en condiciones que hace muy posible y muy permisible que existan actos de corrupción. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es, digamos que prendiendo una alerta, ¿no? Llamando la atención del país acerca de cómo no tener rendición de cuentas y transparencia son factores que permiten y que propician configuraciones de actos de corrupción sin lugar a dudas. O sea, lo que sí podemos decir es que hay opacidad, manejo discrecional y falta de rendición de cuentas. Aide, lo que acaban ustedes, actos de corrupción. Lo que acaban ustedes de informarnos es una de las luces de bengala más grandes que se hayan podido usar para alertar a los demás de una tragedia como estas, porque además tú te acordarás que un poco siento que hay reacciones muy similares de cuando se decía a propósito de la estafa maestra de las triangulaciones en Sedesol, que el equipo de MID inmediatamente quiso demandar a Animal Político. Así está actuando Hacienda de una manera muy trepidante, diciendo, espérate, suceden los mismos casos, nadie te está diciendo que te lo robaste. Estamos preguntando que dónde están los 835,000 millones. No estamos diciendo que te lo picaste. ¿Dónde está? Porque no aparece. ¿Dónde está? Porque no nos has informado y sobre todo, digo, parece tu novedad, pero la base de toda esta exigencia de transparencia, de rendición de cuentas, además de que son sus obligaciones establecidas en el marco normativo, es nada más y nada menos porque son nuestros recursos. Claro. ¿No? Nuestros recursos que pareciera que esta figura de los fideicomisos, ¿no? Es una figura que pasó del derecho privado digamos, a la administración pública, ¿no? Es un instrumento financiero que pasó de la cuestión del sector privado, ¿no? al ámbito de la administración pública.
Y entonces lo que sucede es que se va configurando, ¿no?, esta figura a partir de mecanismos muy complejos, ¿no?, muy sofisticados, ¿no?, que parecen difíciles de comprender y de entender, pero que en realidad son aprovechados, ¿no?, estos esquemas tan complejos técnicos y jurídicos, realmente para mantenerlos en una situación de opacidad y de falta de rendición de cuentas que no debería de tener ni un solo peso, ningún peso en términos de las bolsas de recursos públicos. Entonces, es una manera muy sofisticada de simular, es una manera muy sofisticada de no rendir cuentas con relación a estos recursos. Y déjame darte otro dato. No nada más estamos hablando de estas cantidades, y lo mencionaban ahora el reportero en la cápsula. Sí. No solamente estamos hablando de esta cantidad, sino si nos metemos un poquito más, a ver, digamos, hay que hablar también de lo que es aprobado por la Cámara de Diputados para que se destine a fideicomisos públicos y lo que finalmente las dependencias terminan por transferir, por hacer transferencias a los fideicomisos. Claro. Mira, te voy a dar el dato. En 2007, acaba de salir, esto es una información que ni siquiera nos dio tiempo de ponerla en el informe, porque acaba de salir la cuenta pública, se aprobaron, ¿no?, transferir del gobierno federal hacia los fideicomisos 42,000 millones de pesos. ¿Se transfirieron de dónde a dónde? Se aprobó que se transferieran, o sea, que las transferencias del gobierno federal para fideicomisos fueran de 42,000 millones de pesos. Lo aprobó la Cámara de Diputados. Lo aprueba la Cámara de Diputados. Lo escandaloso es que no se gastaron 42,000 millones. No se transfirieron 42,000 millones. Se transfirieron 310,000 millones. O sea, 627% más. Esto nos recuerdan 2 o 3 pasajes más, como Ramo 23. Como el ramo 23, desde luego, como la ley de comunicación social, la ley Chayote, donde está una cantidad aprobada y de pronto pues son 3 o 4 o 5 o 7 veces más sin que nadie chiste. Sí, porque las dependencias, cuando tienen subejercicios, es decir, cuando no tienen la capacidad de gastarse los recursos o cuando no quieren gastarse los recursos, en lugar de regresarlos a la tesorería, que es lo que corresponde, lo que hacen es que los transfieren a los fideicomisos y entonces se da esos montos por gastados, ¿no? Sí. En realidad, ese recurso no está gastado, está en esas, como tú bien les llamaste, en esos hoyos negros que son los fideicomisos, resguardados miles de millones de pesos de las obligaciones de transparentar y de rendir cuentas en un año preelectoral. O sea, el nivel de sobreejercicio en un año electoral, francamente, nos hace preguntarnos muchas cosas. Oye, Aide, pues esta información, además, como tú decías, que está construido todo este camino con tantos vericuetos, con tantos escondites, y que me imagino yo que la investigación de ustedes tuvieron que meter seres que entendieran perfectamente o que detectaran, descubrieran, decodificaran todos esos caminos escondidos, esa arquitectura casi ilegible para poder llegar a esto que, perdóname, pero siendo un año electoral y uno de los candidatos habiendo sido el secretario de Hacienda, perdóname, pero yo creo que alguien muy pronto va a tener que escribir un libro y no me acuerdo cómo se llama, Aide. Mira, yo creo que en función de esta investigación hasta estamos en posibilidades de proponer unos 2 o 3 nombres al respecto para que nos pudiera contar efectivamente pues todas las preguntas que nosotros hacemos en el marco de esta investigación, que son muy básicas, ¿no? ¿En qué medida los fideicomisos están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados?
También lo mencionaban en la cápsula. Los fideicomisos pueden sonar como figuras muy técnicas y muy complicadas, pero hay un fideicomiso destinado a proteger a periodistas y a defensores de derechos humanos ante un clima de violencia y de seguridad en el país más violento de América Latina para ejercer estas profesiones. ¿Y qué es lo que vemos? Y nos platicaban hoy los compañeros que le dan seguimiento a este mecanismo, que no nada más no se está cumpliendo con los fines, sino que realmente los periodistas y los defensores no están siendo adecuadamente protegidos por las empresas que está subcontratando el Estado, porque no tiene personal capacitado, porque no tienen ni siquiera a veces los permisos al día para portar armas. O sea, lo que estamos aquí también, que era muy importante para nosotros, es mostrar la cara humana, ¿no? El sentido más humano de estos recursos. Si los recursos no se invierten de manera adecuada, estamos, en el caso de este fondo, de este fideicomiso, se están arriesgando, se están dejando de proteger las vidas de personas de carne y hueso que hacen una labor importantísima para la democracia mexicana, como son los periodistas y los defensores de derechos. Una historia negra más a la gran fila, al gran desfile macabro que hemos visto en este sexenio, y esto es así. A lo mejor este es el gran colofón de alguien nos puede decir en la Secretaría de Hacienda, aunque alguien haya dejado que pasaran las cosas sin meter una mano, pero que haya dejado correr el nacimiento de todos estos hoyos negros, porque queremos que nos informen de 835,000 millones de pesos. Es una mentada, otra mentada de madre al país completo, y desde luego que a estas alturas de la gran investigación, de las grandes investigaciones que se han hecho en México, todo esto va a facturarse en menos de 2 meses. Efectivamente, creo que tú lo dices perfectamente. Ha sido, sin lugar a dudas, un sexenio plagado de, digamos, actos que tienen a la sociedad mexicana harta, cansada, indignada, ¿no? La desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas ha ido en franco aumento. Basta con abrir el periódico, ver las redes sociales para darse cuenta cómo miles de millones de pesos dejan de invertirse en las necesidades más apremiantes de la población, ¿no? En un país sumamente pobre, desigual, y vemos cómo pasan a las manos de redes de corrupción en las que intervienen funcionarios y empresarios corruptos. Así es. Y como ya te decía, nosotros estamos convencidos que la discrecionalidad, la opacidad y la falta de rendición de cuentas son factores que propician y permiten la configuración de casos de corrupción. Entonces, estamos en la antesala de posibles actos de corrupción, si no es que no es por ser desconfiada, pero pues como dicen por ahí, la burra no era arisca, ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos arrojando luz sobre este panorama y alertando acerca del riesgo que representa no avanzar en cambios sustantivos, no tanto ya en la Constitución, en las leyes y en los diseños de las instituciones, sino en las prácticas institucionales, que pareciera que por más que arreglamos las leyes de las instituciones, sin voluntad política, encuentran la manera de que para donde se les arroja luz, escurren, ¿no? Digamos, para el otro lado, ¿no? Así es. O sea, como muy sofisticado este arte de la simulación y de la desaparición del dinero del escrutinio público. Y si no empiezan a hacerlo, el gobierno a tomárselo en serio, en este caso diría 2 cuestiones para finalizar. Una, esta información es una exigencia de rendición de cuentas para esta administración que no ha terminado, Claro. Por supuesto. Necesitamos respuestas y las estaremos esperando. Y segundo, para que la nueva administración, sea quien sea, dé pasos firmes para salir de esta situación generalizada de simulación, que de no hacerlo, pues vamos a seguir manteniendo los lacerantes niveles de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad.
Es impresionante esto que estamos viviendo juntos, gracias a la investigación de ustedes. Aide Pérez, directora de Fundar, te agradezco mucho estos minutos y nada más quiero recordar, como amable colofón, lo que alguna vez mencionamos aquí y que lo mencionó Mauricio Merino el primer día de funciones de Henry Monster Peña Nieto, el primer día del sexenio. Él nos lo dijo al aire y dijo: el talón de Aquiles de la administración de Peña Nieto será la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Y mira, amén. Pues sí, desafortunadamente Mauricio, como casi siempre, tuvo razón. Así es. Aide, un abrazo muy fuerte y gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, Broso. Hasta luego. Hasta luego. Aide Pérez, directora de Fundar, con esta mega investigación que ya se imaginarán ustedes. Ahora las entrevistas a los candidatos, algunas como que se van a poner más divertidas, Yo nada más les digo, por si de pronto se aburren con algunas entrevistas, pues saliendo estos temas que salen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues se presta para que periodistas puntillosos e inmersos en la actualidad pregunten al respecto de las investigaciones nuevas que están arrojando, que queremos saber, porque no aparecen, 835 mil millones de pesos. Y saber, señor, que eso no es únicamente números, como lo dijo Aide, que es una concatenación de hechos. Hoy un estudio refleja que 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres se quedan pobres, precisamente porque prácticamente la pobreza se hereda de generación en generación, no hay movilidad, se mantiene el status quo. ¿Por qué? Porque hay fuga de capitales. Porque siguen habiendo, como decía Aide en referencia a lo que usted dijo, los hoyos negros de los grandes recursos y luego se dice que no hay dinero para cuestiones de pobreza o de educación o de salud. ¿Y no dijimos aquí que todos estamos cargando al 10% del país? Corte. En Taiwán proponen cortar la luz. En Taiwán proponen cortar la luz en las noches para fomentar la natalidad. Parece broma, pero no lo es. Dos de los mayores problemas de Taiwán son la baja natalidad y las dificultades para cumplir con la demanda de electricidad. Ante esto, una congresista brillante propuso una solución para matar los dos pájaros de un tiro: cortar la luz a las 10 de la noche para que dentro de la aburrición al no haber energía, las parejas y matrimonios pasen más tiempo juntos y hagan lo suyo. La sugerencia es de Lin Ching-ji, quien es ginecóloga y obstétrica de profesión. Hubo quienes ironizaron al decir que la congresista había encontrado hasta la solución al calentamiento global, dado que por el clima, la mayoría de los taiwaneses duermen con el aire acondicionado. En redes sociales hasta le dijeron que era merecedora de muchos premios Nobel. De acuerdo con expertos, las razones de estos dos problemas podrían explicarse por la desigualdad entre hombres y mujeres y por las constantes fallas del servicio de abastecimiento de energía eléctrica, el cual atribuyen a la falta de inversión en la infraestructura que ha devenido en constantes apagones en los últimos años. Respecto a la natalidad, la gran mayoría de las mujeres de Taiwán optan por retrasar o descartar un embarazo debido a que encuentran problemas para reincorporarse a sus trabajos después del nacimiento de sus hijos. Por si fuera poco, la brecha salarial entre ambos géneros aumenta conforme sus edades avanzan. El informe de la media. Google suspenderá a partir del jueves toda publicidad relacionada con el referendo sobre el aborto en Irlanda como parte de una serie de medidas para proteger la integridad electoral. El gigante de Internet dijo que dejaría de mostrar anuncios relacionados a la elección del 25 de mayo para decidir si se deroga o mantiene la orden constitucional que prohíbe la mayoría de los abortos. La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán dividió a la comunidad internacional, entre los que lamentaron la medida porque podría causar aún más inestabilidad y conflictos en la región, y entre los que la aplaudieron y llamaron a los demás países firmantes a tomar pasos similares. China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania fueron los primeros en lamentar la decisión. La Guardia Nacional de Mississippi informó que se sumará al despliegue convocado por el presidente Donald Trump para reforzar la vigilancia a lo largo de la frontera con México. Al menos 25 soldados serán desplegados durante 3 semanas en apoyo a la operación Guardian Support. Mississippi es la sexta entidad en sumarse al despliegue de tropas en la frontera con México después de Missouri, Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Un fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió el norte de Afganistán a lo largo de su frontera con Tayikistán, afectando las partes de India y Pakistán, donde al menos 12 niños resultaron heridos. El temblor sacudió la capital afgana, Kabul, aunque no hubo daños o víctimas fatales. Sin embargo, su intensidad se sintió en partes del norte de India. Se estima que el gobierno de Nueva Jersey promulgue una ley que permitirá a los estudiantes extranjeros sin estatus legal solicitar ayuda financiera del Estado. La ley obligará a la Autoridad de Ayuda a la Educación Superior y al Secretario de Educación Superior a crear los procedimientos para quienes hayan cursado estudios de secundaria en Nueva Jersey durante 3 años o más y ser graduados de una escuela secundaria del Estado. Tras las críticas públicas del gobierno mexicano, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó la validez de la metodología y los hallazgos del informe que realizó sobre el caso Ayotzinapa. El informe concluyó que había fuertes indicios que hacen pensar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 fueron torturados y detenidos arbitrariamente. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, lamentó la muerte de 3 militares quienes perdieron la vida durante una agresión de hombres armados en Coyuca de Catalán, Guerrero. Asimismo, manifestó sus condolencias a los familiares de los elementos castrenses. Los 3 elementos militares fallecieron y otros 3 resultaron heridos durante un ataque de hombres armados en el rancho El Pozo, luego de recibir una denuncia anónima sobre la presencia de personas armadas. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el gobierno de coalición garantiza a los ciudadanos que no habrá conflictos después de una elección y habrá más desarrollo para el país. El hoy coordinador del proyecto del gobierno de coalición del candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, dijo que para lograr el beneficio del país, México requiere de un aumento del salario mínimo, una ley fuerte contra las armas de fuego, rescate del campo mexicano, una agenda legislativa común para México y llevar a cabo todas las tareas que se comprometen hasta el 2024. En abril de este año, los precios al consumidor presentaron un descenso de 0.34%, el primero luego de 10 meses a la alza, con lo cual la inflación general a tasa anual ligó 4 meses a la baja y se ubica en 4.55%. El INEGI informó que esta disminución se debe sobre todo a la baja en las tarifas eléctricas, de gas LP y servicios turísticos, entre otros. El informe de la media. Oigan, escuincles, ya estábamos aquí platicando de unas atrocidades que estamos planeando entre los 3, pero no podemos adelantar nada porque se perdería el factor de la sorpresa. Ya supieron ustedes de Federico Patiño. Sí, del Grupo Aeroportuario. Exacto, el director general del Grupo Aeroportuario del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, todo este toma y daca entre la gente, entre los que le van al aeropuerto de la Ciudad de México y la parte de Andrés Manuel López Obrador, que han dado desde planeando mesas de diálogo hasta de pronto ciertos tirones. Ya salió el ingeniero Slim a la palestra a echarse una conferencia de prensa que nunca hace, porque además no le gusta andar en conferencias de prensa, pero tuvo que aventarse una conferencia de prensa como para enmarcar el tamaño de proyecto del aeropuerto. Y de pronto, entre esos tomas y dacas, de pronto López Obrador dice, bueno, creo que fue después de lo de Slim. Fue después, sí, mucho después. No, mucho después. No, tiene acabandito, porque dijo él, horas después. si el ingeniero dice que es muy buen negocio, sí, tiene razón, pues que lo pague él y lo concesionamos. Exacto, y se fue consolidando a lo largo de las semanas la postura. Es usted muy elegante. Muy elegante y que se va consolidando. Les va cayendo el 20 a los nerviositos. Porque están todos, ay, pinche loco. Y el aeropuerto, y lo que hemos metido, cabrón. Y lo que tenemos comprometido, y lo que firmamos, hijo de... Hasta que les va cayendo el 20 de lo de la concesión. Oye, y en una de esas yo creo que se cansan. Y dicen, ¿te acuerdas que dijo de la concesión? A ver, dile a tu secretario o algún propio que te consiga la nota o la grabación donde dijo lo de la concesión. Porque si está diciendo lo de la concesión en serio, pues ya chingamos, güey.
Entonces ya se ha llegado al momento en que ya se considera viable, después de haberse metido como 10 Macallans y haberse tronado los dedos y perdido las uñas y todo lo que ustedes imaginen, no suena tan mal la propuesta del candidato presidencial López Obrador de concesionar la construcción del nuevo aeropuerto. Ya hasta empezaron a salir voces de estos grupos que tienen que ver con el aeropuerto. Y lo oí hoy, que alguien dijo, pues no habría ningún problema, porque todo lo que aportó el gobierno, pues se podría regresar íntegramente con todo e intereses. Imagínate, o sea, realmente lo que les pareció un disparate de este pinche loco al principio, ahorita dicen, oye, pues si sacamos todo el dinero del gobierno que ha metido con todo intereses y lo metemos nosotros, creo que me sobra algo ahí en el portafolio. Lo juntamos. Oye, pero ¿cuántos nos juntamos? ¿Unos 80? Shh, no mames, 7. Tú, yo y aquellos 5. Y vamos a concesión, pues por lo menos para 50 años, ¿no? Porque le vamos a meter bien, ¿no? 50 años a lo mejor ya hasta salimos ganándonos algo. Entonces, vean ustedes como lo que era un disparate, ahora ya se empieza a acomodar en el ánimo. Y aquí lo dijimos la semana pasada. No se angustien. Pase lo que pase, todo mundo se va a acoplar a la realidad que tenga que vivirse después del 1 de julio. No hay bronca. Nadie se va a bajar de la mesa ni nadie va a dejar de jugar. A lo mejor cambian las reglas, pero dejar de jugar, eso no lo va a hacer la clase política nunca, porque para ellos jugar el juego de este país es una adicción. Nada más que ahora hay que aprender nosotros a llevar las cuentas de cuánto le meten y cuánto sacan, porque la casa somos nosotros. La casa somos nosotros y la casa siempre gana. La casa somos nosotros, no ustedes. Cabrón. Vean. Al concesionar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, antes de su término, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México alertó que esto implicaría transferir altos riesgos operativos y financieros a un posible inversionista, con un alto costo para el Estado. Sin embargo, el director general del Grupo Aeroportuario, Federico Patiño, sostuvo que una vez terminado el nuevo aeropuerto, el gobierno federal podría concesionarlo para recuperar su inversión, pues es factible legal y administrativamente. En un comunicado, Patiño informó: en la actualidad, el nuevo Aeropuerto Internacional de México se encuentra en etapa constructiva. Es el gobierno mexicano el tenedor de las acciones del proyecto a través del Grupo Aeroportuario, con lo cual se aseguran las mejores condiciones de costo-beneficio, tanto técnicos, financieros y de rentabilidad económica y social al país. Añadió que es necesaria la participación del sector público para resolver los problemas que aquejan a la zona oriente del Valle de México en diversas índoles, como la movilidad, la conectividad, el empleo, entre otros. Señaló que la rentabilidad del aeropuerto es una inmejorable oportunidad para el Estado de generar desarrollo en los sectores nacionales aeronáutico, turístico, económico y productivo, gracias a la confianza, interés y participación de cientos de inversionistas de todo el mundo que financian su construcción. Ante esto, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ayer consideró la probabilidad de aceptar que se construya el nuevo aeropuerto si resulta triunfador en la elección del próximo 1 de julio, siempre y cuando solo lo financie la iniciativa privada. No se construirá ningún aeropuerto sobre el lago de Texcoco. Amenazaba desde 2015 el candidato presidencial durante sus eventos públicos. Información de Acústica Noticias. Información de los temas deportivos. Vamos con el minuto que tiene que ver con la liga, pero antes le digo que
Las Chivas, que ayer festejaron y todavía traen el confeti, los 112 años, hoy se encontraron con una terrible noticia. Deben 800 millones de pesos al SAT por el ejercicio fiscal del 2010 y el 2011. Se habla de que una empresa, un tercero, no pagó los impuestos, pero bueno, a quien están reclamando o haciendo directamente el SAT este reclamo es a la administración del equipo de las Chivas. Ojalá y se resuelva, porque mire que si la están pasando difícil van a tener que vender varios jugadores, y de esto vamos a escuchar porque sí, hay novedades en la Liga MX. Esto es la Liga MX en un minuto. La liga está a punto de terminar y mañana 4 equipos que aún siguen en competencia buscarán un lugar en la final. Por otra parte, los equipos que ya no pelean nada piensan en reforzarse para mejorar su rendimiento el año que viene. Y mientras algunos están sumergidos en rumores que llenan de esperanza a sus aficionados, otros reciben día tras día cubetadas de agua fría por parte de su directiva. Es por eso que aquí tenemos los rumores más calientes de cara a la apertura 2018. Empezamos con Chivas, que después de la polémica con Rodolfo Pizarro y Rodolfo Cota, y además de la ya sabida salida de Alanís, ahora se agregan a su lista de posibles salidas Orbelín Pineda, Alan Pulido y Jair Pereira. En las últimas horas se han acrecentado el rumor de que Orbelín estaría llegando a los Tigres, mientras que Pulido estaría entre Cruz Azul y Monterrey. Pereira es pretendido por Rafa Puente Jr. como primer refuerzo del Querétaro, por lo que siguen las malas noticias para el rebaño, ya que por otro lado no se escuchan posibles llegadas al cuadro tapatío. A su vez, a pesar de que sus directivas han confirmado que no hay aún ofertas concretas por estos jugadores, tanto Nico Castillo como Nahuel Guzmán parecían haberse despedido de las aficiones que tanto los aclamaron, y aunque lo del Pato no fue tan tajante como lo de Nico, también pareció una clara señal de su posible salida. Y por último, la Liga MX estaría dispuesta a subastar el lugar de los Lobos por la cantidad de la plaza, es decir, 120 millones de pesos, ya que ni Alebrijes ni Tapachula tienen derecho a ascender. Bueno, veremos entonces de aquí al mediodía del viernes si hay oferta, se mantendrá el equipo de los Lobos, y si no, pues seguramente algo se sacarán del pañuelito viajero la gente de la federación. Vamos les comento que ya oficialmente Ricardo Peláez es el presidente deportivo de Cruz Azul, y una de las primeras determinaciones fue, junto con el técnico Caixinha, dar de baja a Carlos El Gulit Peña, que tendrá que reportarse al Rangers, o a lo mejor si es que le van a pagar la rehabilitación por el problema del alcoholismo que tiene, algo sinceramente muy complicado y triste. Vamos al minuto beisbolero, porque ayer se lanzó el juego 299 en la historia sin hit ni carrera. Este es el minuto beisbolero. El día de ayer, ante casi 50,000 aficionados, los Marineros de Seattle vencieron 5-0 a los Azulejos de Toronto en un partido decepcionante para la afición de Toronto, que asistió al Rogers Center en espera de una buena actuación de su equipo y que sobre todo hubiera esperado cualquier cosa menos la blanqueada. Sin embargo, y a pesar de que el equipo local no respondió a las expectativas, quien sí lo hizo fue James Paxton, abridor de los Marineros, quien logró mandar el resultado a segundo plano al tirar el tercer juego sin hit ni carrera de la temporada y el 299 de la historia ante una de las baterías más potentes de las grandes ligas. Paxton ha sido candidato en 3 ocasiones al premio Cy Young y es considerado uno de los mejores pitchers de las grandes ligas. Por eso no era tanta la sorpresa de que ganara un partido a pesar de tener enfrente a un rival complicado. Sin embargo, un no-hitter siempre será memorable. Con este triunfo, los de Seattle se ponen a solo medio juego de los Angelinos y los Astros en busca del liderato divisional en el oeste de la Americana, mientras que Paxton se vuelve a colocar en la lista de candidatos para el Cy Young tras tirar 9 innings con 7 ponches y solo 3 bases por bola y no permitir daño ante un line-up que incluye figuras del tamaño de Yangervis Solarte y Josh Donaldson. Esto fue el Minuto Beisbolero. Pues ayer se le juntaron las malas noticias a los azulejos, como les platicábamos, el caso de Roberto Osuna Jr. y esta derrota frente a un hombre que ha sido candidato para llevarse el Cy Young. Al siguiente bloque vamos a platicarles del camino a Rusia y del álbum Brozzini, que trae hoy 2 estampas de colección, no se las puede perder. Así que, sin más, el pañuelito viajero manda a corte. ¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘杰一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos
¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy en Informe Broso. 3 estadounidenses detenidos en Corea del Norte regresan después de visita de Mike Pompeo. Migrantes de Centroamérica, principales víctimas del efecto Trump. Esto es Informe Broso. PGR atraerá la carpeta de investigación del caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. Aprueba la Asamblea de la Ciudad de México solicitar cancelación de contrato de fotomultas. Esto es Informe Broso. Ayer el festejo de las Chivas, hoy tremenda bronca con el SAT. ¡Órale! Nada más para que por favor nos digan por las redes, estábamos hablando de películas de magos a propósito de el oficio que también cultiva Alfredo Ruiz, la magia. Entonces estábamos acordándonos de 2 películas que salieron casi en el mismo tiempo. Una que es El Ilusionista, donde Edward Norton es el protagónico. Y hay otra donde sale Hugh Jackman, que es la competencia entre dos magos yo creo que en el siglo XIX inglés. A ver si ustedes saben cómo se llama esa película antes de que Dorian lo busque en su teléfono. Claro. Ustedes, por favor, si son tan amables, de darnos ese dato, porque ahorita teníamos esa plática. El Gran Truco se llama. ¡Muchas gracias! ¿Ves? No, qué bárbaro. ¿Fue tu búsqueda o fue el público? Que fue de Juan. Bueno, gracias, Juan. En una de esas el productor los deja participar. En algún momento del programa, pues, sería una cosa muy, vamos a decir, como novedosa, ¿no? En una de... Óscar Andrés, ya también lo puso. Juan Carlos Vargas, Arturo Mendoza, Lázaro Conde, Arturo González. Así es. Muchas gracias a todos ustedes. Y claro. Belleza. Francisco Navarro dice que el Gran Ruco, pero ya interpretamos nosotros como el Gran Truco. Gran Truco. Claro. Muchas gracias, muchachos o muchachas, por avisarnos tan rápidamente. Qué burro. Que el truco Maclovio. El truco Maclovio. Está bien, es otra película, nada más que esta era de un mago. Pero la original es el Tunco Maclovio. ¿Con Julio Alemán? Con Julio Alemán. Y ya después, pues ya vino lo de la magia y todo. Y ya, pues el truco Maclovio. Qué bárbaro. ¿La de qué? Pero es lo de Hugo Cabré. Sí, me parece que sí. Porque está bueno, pero hablan de la magia del cine, ¿no? ¿De qué? ¿De colores? Noyola. La película de Hugo. Bueno, entonces yo sí me imagino que es la historia o la vida de Hugo Cabré. Debe ser. Puede ser. Que es lo primero que se hace en cine, ¿no? Sí. O lo primero que se filma. Es la luna aquella con el ojo, ¿se acuerdan? Que es como la luna y parece que pues, una nave, se le incrusta en el ojo. Se le incrusta en el ojo a esta luna que es cachetona y tiene ojotes y todo eso. Me imagino que es la vida de Hugo Cabré. El presidente, hablando de malos magos, porque hay magos que tienes que reconocerles el talento. Mira, todos vimos cómo estaba ahí, de pronto no hubo nada. Y los mejores magos son los que logran escapar de su sexenio sin que nadie se haya dado cuenta, hasta que la historia exige una respuesta años después. Los hay en todo el mundo. Hay otros magos que son más malos. Que son más malos que la chingada. Y que les agarran el truco a los 5 minutos. Se le sale el conejo del sombrero. ¡Ay, va para adentro! Sí, o ya sale muerto el conejo. No,
o el sombrero se les quema, la vara mágica se les dobla. Así les pasa absolutamente todo. La caja de la paloma la matan aplastada, la paloma. Y hay unos que salen con unas mascadas que... Bueno, cada rato, ¿no? Que ya basta de mascadas, por favor, ¿no? Sí. Hashtag ya no mascar, ¿no? Tanta mascada. Los conocemos. Sí. Hay magos que son tan malos que quieren hacer un juego de naipes y le salen piezas de dominó. No. José Ledesma nos acaba de escribirse como Beto el Boticario, pero no. Don Beto el Boticario, el magazo. Ta, ta, tiu, 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 tiu. Beto el Boticario, maravilloso. No es... el magazo. ¿Quién más? Chencai. Crotani, hace tiempo hablamos de ellos. Sí. De Crotani, de Chencai, de qué otro mago mexicano, porque... No, hay mucho. Cristian también. ¿Quién? Cristian. Cristian. Sí, buenísimo. Él es el hijo de Crotani. No, ese es Arizandi. Ese es Arizandi. Arizandi es el hijo de Crotani. El mago de la media barba también es muy bueno. ¿Cuál es el mago de la media barba? Un muchacho muy joven, no recuerdo su nombre, pero él se presenta como el mago de la media barba. ¿Sale nada más con media barba? Media barba. ¿Y es buen mago? Sí. Qué bueno. Sí. Sobek era un escapista, ¿no? Sí. El profesor Sobek. ¿Usted se acuerda? Escapista, sí, cómo no. Lo llegué a ver. Lo llegué a ver en repetición. Bueno, por mi... Sí, está bien. Como nosotros lo vimos en vivo, entonces decimos, no, pues no hay manera de que lo haya visto. Y entonces dice, no, sí, en el YouTube uno puede ver cosas que son viejas como la chingada. Entonces entendimos muy bien el mensaje. No. Muy bien el mensaje. Pero pues por más que hubiera querido, señor, no lo hubiera podido ver en vivo. Pero claro, Sobek. Y a toda la gente la pantallaba. Sí. Hay uno muy bueno, muy original, el mago Chamizal. Sí, claro. Que traía todos los trucos en un canasto de pan. Sí. Y él vestido como con una peluquita y el zarape. Y un zarape. Sí. Y entonces todos sus trucos giraban alrededor de un valero, de cuestiones muy local, muy tradicionales. Sí. Pero muy buen mago. Muy buen mago, simpático. También es otro que a la gente le gusta mucho, el mago Ebón. Mire. Hay varios. Sobre todo los fines de semana. Es cuando más lo contratan. Más solicitado. Exacto. ¿Cómo se llamaba el maguito? El de Chiquilladas era el maguito Rodi. El maguito Rodi. Claro. Chon, tortillas, pam, tortillas, papas. Las palabras mágicas. Qué mamón, ¿verdad? Las palabras mágicas. Pero tuvo un exitazo. Sí. ¿Usted sí conoció a la maguito Rodi? A ese sí, ¿no? Bueno, era del programa de Chiquilladas. De Chiquilladas. Donde del programa Lucero sí llegué a ver algunos. y todos ellos. Sí. Espejel. Carlitos Espejel con el Drácula. Y tenía de todos estos niños, el más pequeñito, que era el maguito Rodi. Pero era realmente el niño más pequeñito, apenas hablaba, y entonces lo vestían de mago al pobrecito niño, y ya llegaba y, ¿va a hacer un truco? Sí. Y entonces, chim, pum pan, tortillas, chim, papas. pum pan, tortillas, papas. Y eso era. Aparecía el truco, o sea, aparecía su truco. ¿Pero qué edad tendría? Porque los de Chiquilladas... No, tendría como 5 años. Son 4 o 5 años. Creo que la más grande de todas era Lucero, ¿no? En la generación. ¿En la generación qué? En la generación de Chiquilladas, la más grande era Lucero, me parece. No, Ginny Hoffman. Ginny Hoffman era la mayorcita, pero estamos hablando que de 12 años. Por ahí. Anaí era muy pequeña. Anaí era pequeña. Sí, me acuerdo de ella. Era muy pequeñita. Y también no sé por qué, pero me acordé de Petaca y Pituca. También. Sí. Estaban Petaca y Pituca, unas hermanitas gemelas. Sí. Alex Inte, que estaba también ahí. Es verdad. O sea, es esa generación. Sí, por supuesto. Que también los puede ver en YouTube, ¿eh?
Sí. También, Así donde lo- están las cosas viejas de la chingada, No, también lo no puede diga ver. eso. No, qué bueno que existe YouTube para poder ver todo ese tipo de cosas. Ya iba a ver usted al maguito Rodi y Ivonne y Beto también son de Esa chingada. sí no me acuerdo, ¿en serio? Marichelo también. Ivonne y Beto tuvieron un rato de mucho éxito, ¿no? Sí. Porque incluso hasta tenían un programa, ¿no? Llegaron después a tener... Llegaron a tener un programa. las Altísimas, cabellera güera. niñas. Yo no sé si altas porque la verdad no las vi en persona, nunca. Entonces, muchas veces... Pero daba la impresión que eran. Por eso, a veces da la impresión y Sí, se tiene- encuentra usted, ¿no? Con que es O- la magia de la ropa que usan los O zapatos. la toma o lo que usted quiera. Sí, ¿no? sí, sí. Pero ella, ¿qué fue de ellas? Una de ellas radica en Cancún. No sé si es, no sé cuál es cuál. No pero sabes si Ivonne y Beth, pero una de ellas radica en terminó Cancún. También el que hacía magia era el payaso cara limpia. También. Justamente de ahí él, viene. con de el ahí- pañuelito de viajero. ahí viene el pañuelito viajero. Es herencia. Sí. Sí. ¿El mago qué? Chipitín. Sí. Nos dicen de un mago aquí, pero ni siquiera quiero nombrar, porque primero hice todos los cálculos para que no fuera un retruécano suicida, ¿verdad? Pero no me acuerdo del mago que mencionan. Ok. Hablando de malos magos, a eso iba. A eso iba. A eso, que todos los trucos, como otros magos locales de mucho poder en el país. Hay otros países donde también tienen magos muy malos, como Donald Trump, ¿no? Perdón, me acordé ahorita de Donald Trump, Don Facundo. Ah, también. Don Facundo, ¿se acuerdan ustedes de Don Facundo? Trapatapatipatipatatón. Trapatapatipatipatititún. Y era los domingos. Y entonces hacía bailar a las gallinas. Hipnotizaba a las gallinas, hipnotizaba a las Hipnotizaba a con las un gallinas. gis, pintaba una línea blanca. Y como era la época espacial, Sí. había ratones astronautas. Astronautas. Pero también. yo creo que es sintomático si dice que era un programa dominical, señor, cómo ha venido evolucionando a tal grado la sociedad y no necesariamente ¿Qué? para ¿Por bien. Y dices las que éramos muy familias- pendejos? ¿Éramos? No, para nada. Ellos Lo que quiero comentar es que ya los programas familiares de domingo brillan por su ausencia Ya no hay. y se refleja en la sociedad que tenemos actualmente. Ya Con familias cada vez más separadas, más disgregadas, cuando había ese tipo de programas. Bueno, el último programa realmente que tenía esa función era el de Chabelo. Claro. Sí. Era el de Chabelo porque además los niños de todas las generaciones Ahí está. vieron el programa. O sea, no hubo un corte de decir, bueno, es que ya es otra generación, como pasó con los payasos y con los magos, que los niños se van maleando y van... Todas las generaciones, yo me acuerdo pero le estoy hablando desde 30 años o 40, hasta los últimos años, donde las familias más humildes y la gente de dinero, todos hacían lo posible porque los niños fueran al estudio con Chabelo. Sí, Ya fuera por a ver dónde conseguían los boletos. Claro. O conocían a alguien que les conseguía los boletos. pero era la ilusión. Pero los chamacos tenían, de las dos estratos, tenían ganas de estar con Chabelo. Sí. ¿No? Claro, era la ilusión. Dorian siempre quiso ir con Chabelo, nunca lo llevaron. Nunca lo llevaron porque pues, el papá iba llegando como a las 7 de la mañana más o menos, ¿no? De la copa de champán. Pero sí he escuchado, señor, esas historias, he escuchado esas historias. ¿Del papá de Dorian? No, de lo que hacían los papás para poder lograr que su hijo fuera al estudio con De Chabelo. todas las generaciones De todas las que generaciones. hemos visto pasar. Sí. Entonces, ese fue como el último programa. Y había programas también los sábados. Ahorita ya el sábado realmente nos sirve, o sea, como programación. Te encuentras 1 o 2 programas que los ves porque el tema te gusta. Como La Dichosa Palabra, por ejemplo. Por ejemplo, Ese es un programa que me hubiera gustado ver toda la vida. claro. Pero lo encuentra El Canal usted, 22. es una joyita del sábado. Sí. Sí. Pero ¿qué más hay los sábados? Antes había el box. Sigue habiendo sábados de box. Ay, Sigue otra vez. sábados de box, sí. Porque sí, desapareció mucho tiempo.
No, sí, las funciones de sábados de box y la de noche de puños, que se las recomiendo. ¿Y siguen siendo buenas? Sí, claro, hay muy buenas funciones. Porque yo me quedé con los boxeadores, los campeones del mundo. No, México sigue marcando la pauta y sigue... Y ahorita me dicen que el niño güero es buen... ¿Cómo se llama? ¿El Canelo? El Canelo, que es muy bueno. Saúl el Canelo Álvarez. Perdón. Este sábado que viene hay un muchacho de Otumba, Estado de México, campeón del mundo, mexicano en Super Gallo, que va al Madison, que va a Nueva York. Al Madison Square Garden. Yo creo que la época de los grandes atletas, señor, también está en extinción, ¿no? A lo mejor lo vemos más adelante, la cápsula que preparó Ale de Kobe Bryant y los grandes Michael Jordan, por ejemplo, que ya han desaparecido, están en extinción. Pero eso sigue habiendo. Hay industria. Hay industria, y mientras hay industria, seguirán existiendo por supuesto. esos fuera de serie. Pero me refiero a que son uno entre cuantos atletas así tan destacados. Vamos a un corte y regresamos. Kobe Bryant, de campeón de la NBA a ganador del Oscar y ahora un Emmy. Su cortometraje Dear Basketball sigue obteniendo reconocimientos, luego de ganar el Oscar en su categoría. Ahora lo hizo en los Emmys, donde ganó la estatuilla por el Emmy del deporte al mejor diseño gráfico. Este éxito se suma a sus 5 anillos de campeón de la NBA y el galardón al jugador más valioso de la temporada y 4 más en los All-Star Games, además de 2 medallas olímpicas de oro. Mientras estábamos en el corte, como no tengo nada que hacer, entonces Mariana me dijo, vea este corto de Kobe Bryant de la película que él produjo, del documental que él produjo del básquetbol, querido básquetbol. Así se llama. Carta que le hizo después es el corto. Exacto. Y gran mensaje, porque habla de la vocación, de cómo le entregó la vida al básquetbol, alma, espíritu, todo, para poder ser la figura que fue. Sí. Muy, muy bonito, muy poético. Una música muy bonita, un diseño muy bonito. Y toda esta gran parafernalia del deporte profesional, de las artes inclusive, pues genera este tipo de héroes. Y hay héroes épicos y hay otros trágicos. Sí. O sea, hay unos que acaban en la desgracia, se les fue el camino, lo perdieron y se estrellaron finalmente, ¿no? En su propia carrera. Y hay otros que no. ¿Cómo se llama el basquetbolista te acuerdas? La leyenda, que le secuestraron al papá, ¿te acuerdas? Michael Jordan, sí. ¿Quién más grande que ese? Así Ninguno. es, Michael Jordan. ¿Quién más grande? Ahora LeBron está haciendo trizas los récords de Jordan. Es otra época y es el rey LeBron. Es un fenómeno. Pero bueno, está escribiendo su propia historia. Su propia historia. Sí. Y dices, Fuera de serie. Bueno, ya nada más imagínate de Jesse Owens, el que corrió en la Olimpiada de Berlín. ¿Cuántos atletas han corrido los 100 metros creando nuevas leyendas desde 1930 y tantos a la fecha? Uh-huh. Que siempre son héroes nuevos, apellidos nuevos, historias nuevas, porque fueron corriendo los 100 metros 10 segundos, 9-9, 9-8, 9-7. Usain Bolt, señor. Usain Bolt. Usain Bolt, otro grande, ¿no? Hasta llegar a Usain Bolt. De Jesse Owens a Usain Bolt. Hasta Usain Bolt. Pero, claro, bueno. o otras pérdidas que ya no son héroes tan épicos porque van justo al otro lado del deporte en lo oscuro, como Lance Armstrong, ¿no? Lance Armstrong. Que fue el todo. dopaje. Todo. Claro. ¿Cómo se llamaba el ciclista, el español? Miguel Indurain. Miguel Indurain. Que además tenía una condición cardíaca. Fuera de serie. Sí, las pulsaciones bajaban. Bajaban hasta bueno, estando tranquilo, en reposo, hasta 25 o 20 pulsaciones sí, es que por minuto. Eso es mágico porque dice uno nacieron incluso para eso. También me hizo acordar de Michael Phelps. Michael Phelps, que incluso han hecho documentales sobre cómo su misma anatomía le da la ventaja sobre los otros competidores para dar las brazadas que da en la velocidad, etcétera, etcétera. Y antes de él, Mark Spitz. Sí. ¿Cuántas se llevó? ¿Cuántas medallas llevó? ¿Cuántas medallas? 7.
Fueron, Mark Spitz. sí, en Múnich 72 fueron 7 medallas de oro. 7 medallas. Qué maravilla. 7 medallas de oro. Qué maravilla. Y así nos podemos encontrar así como estas personalidades históricas que ya se quedaron para nunca irse y que en México, es lo que estábamos platicando, muchos de estos ídolos que nosotros vimos al crecer ya se acabaron, ya no están, porque tampoco hay industria. Sí. Ni apoyo, señor. Si no hay industria, no hay apoyo. No hay apoyo suficiente. Sí, o sea, es No lo hay que platicábamos el otro día. recursos. ¿De dónde saca usted 10 cantantes mexicanos que hagan giras internacionales hoy? Pues no hay industria. 11 medallas fue Mark Spitz. Ya contando las... Contando las 4. Sí, 7. de esa hablamos. 7 de oro en Alemania. 72, y en el 68 había ganado un par más, ¿sí? 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Fíjese nomás. Sí, sí, historias hay. Bueno, todo esto desde el bloque pasado, que empezamos con lo de los magos, Sí. era para hablar del tal presidente Trump. Qué vueltas dimos, ¿verdad? Como magos, ¿no? Vaya que sí. Bueno, vamos a ver con qué pasa con Trump. Él anuncia, ya ven ustedes, también no estamos tan deschavetados ni tan locos, porque cuando tenemos que dar informaciones de estas, dices, estamos menos peor que estos cabrones, ¿no? Anuncia ahora Trump que Corea del Norte ya liberó a 3 norteamericanos presos allá en Corea del Norte. Corea del Norte. Interpretan esto como un gesto de buena voluntad, porque otra cosa puede ser que no sea eso, porque fue Pompeo. Mike Pompeo, el secretario de Estado. El señor, secretario de Estado fue a Corea del Norte. a arreglar el encuentro próximo entre Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, y Donald Trump. Y de paso, le han de haber dicho a Kim Jong-un, decir, oye, dice Trump que no mames, güey, que tienes 3 ahí encerrados, que sería un buen gesto de tu parte que yo regresara con estos 3 muchachos, ¿no? Como película. Pero ¿sabe qué, señor? Yo creo que Donald Trump, espero, esa es mi esperanza, a lo mejor es muy ilusa, que se dé cuenta que esta política aislacionista de America First, América Primero, que es su eslogan de campaña, y que lo ha hecho así paso a paso en su gobierno, vaya para atrás y se dé cuenta de distintas cosas, que no se puede aislar, porque escuchaba a algunos especialistas que decían que probablemente esta reunión futura que pueda tener con Kim Jong-un no sea tan pronto como él quisiera, ni bajo los términos que él quisiera, porque como usted también ya ha dicho, ya intervino el líder de China, Xi Jinping. Y entonces Xi Jinping, con esta guerra comercial que trae con Estados Unidos, va a intentar tomar como rehén a Corea del Norte para hacerlo la moneda de cambio con Estados Unidos y que no todo sea bajo las condiciones que quiere Estados Unidos. ¿Usted desea que Trump reconsidere? Yo quisiera que sí, porque el mundo no es vivir aislado. Lo vimos con el pacto de Irán. ¿Y por qué todos nos damos cuenta de esas cosas? Como lo de China, como lo de Corea del Sur, Corea del Norte, lo de Rusia, lo de la Comunidad Europea. ¿Por qué todos nos damos cuenta de eso y él no? Yo creo que también... ¿Quién está mal? ¿Nosotros estamos mal? ¿Usted cree que este sujeto que piensa con la próstata puede darse cuenta que ha estado mal? Él está dañado. Es una situación bastante compleja y lo han dicho. Tiene usted razón en el sentido de que han dicho que Trump está justamente actuando más por ego, de ir en contra, por ejemplo, de todos los logros que han logrado sus antecesores, todas las victorias de sus antecesores, como por ejemplo Obama, quiso echar para atrás Obamacare, el Acuerdo de París, ahora también busca salirse del Pacto de Irán, que fue un logro de Obama, tras años de negociación que se firmen bien en 2015. Entonces es como esta cuestión de ego. Ah, no, ellos hicieron, esos fueron sus máximos logros, van para atrás. Y entonces, ¿por qué espera que reconsidere? Sí, mientras más ego, menos conciencia. Menos conciencia, así es. Entonces, ¿por qué usted cree que puede reconsiderar simio? ¿Cómo le puede pedir reconsideración a un simio, al hombre de Tepepan?
Yo creo que pudiera haber reconsideración, digo yo, a lo mejor por eso decía, soy muy ilusa, no pierdo la esperanza de que un líder, que haga conciencia del liderazgo que tiene Estados Unidos y de lo que puede causar o no, ya lo vimos con el pacto de Irán, pues haga un liderazgo positivo y si no es por decisión propia, por lo menos la presión internacional haga que Trump retroceda en los pasos que está dando para bien, no solo de Estados Unidos, sino de la humanidad completa. Yo respeto mucho su ilusión y su forma de ver, pero yo creo que lo mejor que le puede pasar al mundo es que esté ahí 4 años y después lo manden al carajo y ya. Porque, o sea, él va a querer repetir. Sí, ya se ha dicho que pero busca... ojalá su país, yo sí le pediría, yo sí tendría ilusión en que su país reconsiderara. Él no. O sea, yo ya he visto a muchos más norteamericanos entender qué es lo que tienen en la Casa Blanca, saber, estar conscientes del daño que está causando al país, no se diga afuera. O sea, sí he escuchado más a los norteamericanos aplaudir este tipo de señalamientos contra Trump, aplausos en masa, que a mí me da la esperanza de que el pueblo norteamericano ya no lo deje continuar los siguientes 4 años y que sí siento que ellos puedan haber reconsiderado la lección de haber votado por una próstata con hocico. Es más fácil eso a que este señor se dé cuenta que su vida ha sido una mierda. Ay, sí es cierto, he sido una mierda. No he respetado jamás a las mujeres, son objetos para mí. Compro a los hombres como si fueran mis perros. A los que si amanezco de malas corro a 5 cabrones. Y ya. Vea usted las niñas, las mujeres que lo están persiguiendo para sacarle un dinero. ¿De quién sabe qué les hizo? Olvídese de lo sexual. Que eso es la parte de la anécdota. Sí, como... O sea, ¿cómo será este cabrón que estas señoras que ya no tienen nada que perder están luchando y pagando un abogado para sacarle un dinero, aunque sea dinero? Y los abogados están diciendo, pues va, y me das el 30% de lo que le saquemos a este pendejo. Va. Esos son sus problemas. Vea usted la cara de la esposa. Sí, No puede haber más soledad, oiga. Por eso fue no escándalo, pero sí una anécdota muy contada, que la señora salió sonriendo cuando estaba platicando en un velorio con Obama. Sí. No la habían visto sonreír. Sí. Y Obama se acercó y todos pensamos, mira más, el encanto del negrolín, ¿no? ¿Qué será lo que tiene el negro? No, más bien, si adivinas qué traigo aquí, será todo para ti. Oro no es, plata no es, nieve tampoco es. Si adivinas lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Y la otra, ¡ay! Y Michelle, oiga, señor, y Michelle Obama, así casi se ve que le da el codazo y le dice, Obama, en primer lugar estamos en un funeral. Que es el único defecto que tiene Michelle Obama. ¡Qué celosa! Sí. Es una mujer maravillosa. Pero los celos le quitan el 50% del encanto. Bueno, pero ahí Oiga, tiene doble justificación, señora. Estaban en el velorio de Barbara Bush y además estaba ¿Qué tiene de malo si después del velorio viene un entierro? Casi siempre. Oiga, están en tono. Siempre pasa eso. Además, digo, vayamos a las culturas. No es verdad que los gringos, después del velorio y todo eso, hacen una comida en su casa. Sí, y sacan el alcoholito y, o sea, eso es su protocolo. Parte de la cultura. No se ponen a llorar, hacen ahí la comida. Tienes la foto ahí a ver si la pones. Mira. Sí, ahí están. ¿Cuándo habías visto la sonrisa en el rostro de esa dama? A lo mejor en los primeros días de la administración, en alguna foto oficial.
y adiós. ¿Ya? Y mira, y ahí está. Si adivinas lo que traigo aquí, sí. será todo para ti. Y aquí ya dice, jo, jo, jo. Ay. Pues imagínese nada más. Sí, es que digo, nadie puede negar toda esta cuestión que ha salido de el pago que se ha hecho, por ejemplo, a Stormy Daniels, quien estuvo involucrada con el presidente Donald Trump y que sus propios abogados, bueno, Rudolph Giuliani ya echó de cabeza a Trump, ¿no? Porque dijo que él hizo el pago para mantener en secreto la relación que tuvo con esta actriz Stormy Daniels. Entonces, uno de tantas cosas. Y pueden ser 200 pesos, que Sí. pueden ser $6,000, pero las pendejadas son las mismas. Ahora, se abre una luz, señor, respecto a que las instituciones de Estados Unidos logran ese equilibrio al interior. También ya lo hemos platicado aquí en Informe Broso, y hay varias vertientes que tiene abiertas Donald Trump. Una de ellas, estos escándalos sexuales, la parte del Russia Gate, que están viendo si llega o no a declarar. ¿Permitieron la injerencia? Exactamente. Entonces, ojalá que estas instituciones de Estados Unidos permitan abrir una luz para ver si se llega a comprobar algo, Donald Trump pueda comprobar o no si lo hizo. Vamos a un corte. El informe de la media. Al menos 11 peregrinos fueron trasladados al Hospital General de Azoxiapan al resultar lesionados luego de sufrir un accidente automovilístico en la comunidad Tlancualpican, en Puebla. El percance se registró la mañana de este miércoles al volcar el camión que llevaba a un grupo de peregrinos, quienes iban rumbo al poblado de La Luz de Juárez, Guerrero. El dirigente del PRI en Morelos y diputado local se impactó contra la reja de la agencia automotriz Cadillac y derribó un letrero del Ayuntamiento de Cuernavaca por conducir en estado de ebriedad. Al identificarse, lo hizo como diputado Luis Albert Martínez González, quien con ayuda de escoltas trató de impedir que fuera detenido, por lo que oficiales de tránsito pidieron refuerzos de la Policía de Mando Único y al final fue detenido. En Tabasco, la Procuraduría General de la República, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, aseguraron en el municipio de Huimanguillo 5 toneladas de pirotecnia que era transportada en costales y cajas de cartón. El gobierno de Chiapas informó que continúan vigentes las indagatorias para esclarecer el hallazgo de los restos de 2 personas, presuntamente los ciclistas que fueron reportados como desaparecidos, uno de origen alemán y el otro polaco. El informe de la media. La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó solicitar en lo inmediato al jefe de gobierno, José Ramón Amieva, la cancelación del contrato de fotomultas en la Ciudad de México. El coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto Romero, sostuvo a través de un punto de acuerdo que es necesario eliminar las fotomultas porque hasta la fecha ninguna autoridad ha podido demostrar los supuestos beneficios en la reducción de accidentes. Por el contrario, sostuvo, las fotomultas han afectado de manera sensible a la economía de las familias de la ciudad, debido a los altos montos de pago, cobros elevados que no se equiparan con el salario promedio de los habitantes de la capital. A eso se suma que el gobierno de la ciudad realizó al menos 5 contratos, de los cuales varios de ellos fueron adjudicados a la empresa Inteltraffic. En todos los contratos, informó Cravioto, la Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a otorgar el excesivo pago de un porcentaje fijo de cada multa cobrada. Los montos de los porcentajes fijos fueron del 46% en 3 de los contratos y de 44.8% en uno de los casos, precisó. El coordinador de la bancada expuso que los ingresos anuales por multas de tránsito de la Ciudad de México se incrementaron en un 291% entre lo programado y aprobado en la Ley de Ingresos del 2015 y lo recaudado en 2017, al pasar de 573 millones aprobados para 2015 a 1.666.8 millones de pesos recaudados en 2017. Sin embargo, destacó, las empresas privadas se quedan con más de 1.500 millones de pesos, en lugar de destinarse a la infraestructura, programas sociales u obra pública en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Información de Acústica Noticias. Oigan, mis niños, los migrantes centroamericanos se han convertido en las principales víctimas del efecto Trump. Unas de las principales víctimas, porque hay un reparto inmenso
de víctimas nada más de la cuestión fronteriza, ¿eh? Porque ahora se revela en un informe la gran crisis por la que está pasando este grupo. Estábamos hablando del grupo que empezó siendo la caravana y que ahora se quedó varada allá en el norte, a la altura de Texas. Ahí, a esa altura están varados y a ver qué pasa con ellos. Venga, vamos a ver. ¡Corre! La administración de Enrique Peña Nieto aceptó incrementar la militarización de su frontera sur para cerrar el paso a los migrantes centroamericanos y así poder salvar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su relación con Estados Unidos. El Grupo de Crisis sobre América Latina publicó este miércoles un informe en el que analizó las consecuencias de la llegada al poder de Donald Trump sobre las políticas migratorias de México y en el que se desprende los migrantes refugiados y residentes autóctonos de la frontera sur de México resultan las principales víctimas de las turbulencias en la relación bilateral. Agrega que México buscó sacar la espina de la administración de Trump al cumplir con los reclamos del país vecino respecto a la seguridad, la migración y el desarrollo económico en su frontera sur. En abril pasado, el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y el gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello anunciaron el posible despliegue de agentes de la Gendarmería Nacional en la entidad para controlar los flujos migratorios, entre otros, apenas unos días después de que Trump enviara soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México. Y es que, según el grupo, en su frontera sur, México actúa en los hechos como brazo operativo de control migratorio para Estados Unidos, sobre todo desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, que fue diseñado por la Secretaría de Marina y lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto en verano de 2014. A raíz de la implementación del plan, el Instituto Nacional de Migración deportó a más migrantes centroamericanos que las autoridades estadounidenses. A la par, se multiplicaron los señalamientos de violaciones a los derechos humanos y otros abusos contra los migrantes. Según Médicos Sin Fronteras, 2 de cada 3 migrantes en tránsito por el país sufren violencia. Desde que se instaló en la Casa Blanca, Trump no dejó de vitupear contra México y atacar a su gobierno. Amenazó con construir el muro fronterizo, realizar deportaciones masivas y terminar el TLCAN, y desplegó el ejército en la frontera con México. En respuesta, la administración de Peña Nieto optó por mantener abiertos sus canales de comunicación con Washington, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica, con magros resultados pero un costo a la imagen de importantes personajes políticos, planteó el informe. Habrá que revisar alguna vez todo esto en paquete, porque así como hoy estamos diciendo, mira nada más este odio racial, esta enfermedad que se tiene contra los inmigrantes en los Estados Unidos, siendo todo un país de inmigrantes originalmente, porque bueno, los originales ahí eran los indígenas, ¿no? Los indios. Y que ahora están cobrando su venganza muy caro por haber sido prácticamente eliminados del territorio, ¿no? Entonces ahora les dan terrenos, les dejan tener casinos, les perdonan los impuestos y todo esto, pero al mismo tiempo nosotros como vecinos de los Estados Unidos nada más estábamos preocupados de la frontera norte, porque en todos los países el norte es el que genera dinero. Generalmente en todos los países el sur es la cojera del país, y nosotros hemos dejado, digo nosotros como país, corresponsabilizándonos de lo que nos va y no nos va, dejamos que la frontera del sur se fuera pudriendo, porque dejamos que los estados del sur se estuvieran pudriendo, ¿no? Y eso a nadie le importó. Siempre importa dónde es donde se genera, y ahí avientas las luces, ¿no? Ahorita sí ya como que hay una conciencia, quién sabe si sincera, ¿no? Pero es parte del asunto de la desigualdad del país. ¿Por qué el norte tiene lo que tiene y por qué el sur carece de lo que carece? Y puedes llegar a fórmulas interesantes. Pero en ese sur, que te ha valido una y dos con sal, está la frontera. Está la frontera de países que también se encuentran en muy malas condiciones, tan malas condiciones como tu frontera sur, como los estados de tu frontera. Y entonces pues comparten los mismos virus, los mismos dolores. Pero como a ti no te ha importado, bueno, pues esa frontera se ha convertido en una esponja diabólica.
¿no? Porque los que quieren salir de su tragedia, los que quieren salir de su infierno para llegar al cielo norteamericano, tienen que atravesar por todo nuestro país, que también está repleto de gente que quiere hacer el mismo viaje y llegar al mismo cielo norteamericano. Los norteamericanos dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos aquí mucha gente, ciérrame tu frontera. Ciérrame tu frontera o me vas a tener que autorizar un día a meter soldados míos, mano. Que es lo único que faltaría. Si no la puedes cuidar, pues déjame cuidar a mí, porque ¿cuántos terroristas se me puedan colar por ahí que quieran atentar contra mí? ¿Me explico? Entonces, mira, perdón, chinga. Como estamos haciendo cambios aquí. Bueno. Entonces, arréglame tu frontera, porque ahora, arréglame tu frontera, porque si no, vamos a ver qué va a pasar con el TLC. Oye, págale bien a tu gente, porque nosotros nunca nos hemos responsabilizado de que la gente cobre bien. Entonces dicen, nosotros no podemos cerrar tratos contigo, porque le estás dando sueldos de miseria a la gente, ¿eh? Fíjense nada más, o sea, todo lo que nosotros nos debió avergonzar para que no sucediera, hoy vienen de nuestros socios comerciales para decir, ya ni chingas, mano. Mira nada más cómo tienes estos muertos de hambre. ¿Y cómo quieres que sea tu socio? Ahora, por eso, viene el asunto del peso. Porque el peso este miércoles tomó, vamos a llamarle un ligero respiro. Hay gente que está pendiente del dólar todos los malditos días y como 4 o 5 veces al día porque tienen inversiones en dólares o porque deben en dólares o porque tienen un hijo que estudia en Estados Unidos y hay que estar mandando. En fin, la gama no es tan grande, pero la gama se preocupa bastante. Y el miércoles este día ha tenido como un descanso luego de 6 sesiones al hilo con pérdidas, aunque todavía se mantiene en su nivel más débil en lo que va del año. Vean y oigan, porque vamos a platicar con alguien que se la sabe completita la historia de lo del peso. Venga. Desde hace 6 jornadas, la moneda mexicana registra una acentuada debilidad ante la divisa estadounidense. Esto ha provocado que el dólar norteamericano se mantenga por arriba del techo psicológico de 19 unidades al cerrar el día de hoy con 19.38 pesos por divisa verde. Lo que está detrás de la depreciación del peso son la racha de fortalecimiento generalizado del dólar en los mercados internacionales y las dudas sobre si habrá pronto un acuerdo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A esto se agregan factores geopolíticos que han propiciado episodios de aversión al riesgo, como la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Otro factor que también incide desfavorablemente sobre la evolución del peso es el aumento de la volatilidad financiera ante el proceso electoral, donde las encuestas anticipan una victoria de Andrés Manuel López Obrador. Según la encuesta de abril realizada por el Banco de México a especialistas en economía del sector privado, el consenso considera que el factor que más podría detener el crecimiento económico en los próximos 6 meses es la incertidumbre política interna. El peso podría seguir depreciándose ante la incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la volatilidad asociada al proceso electoral. Por el contrario, la moneda nacional podría apreciarse si el resultado de la negociación de este Tratado de Libre Comercio es favorable, pero difícilmente regresará a los 18 pesos por dólar que alcanzó el pasado 17 de abril. Acústica Noticias. Bueno, ya oyeron ustedes. Si hay alguien que sabe de estos asuntos, y por eso estamos tocando la puerta de este especialista financiero, con el cual ya hemos tenido el placer de trabajar por varios años, y además con un análisis financiero reconocido y súper reconocido como a lo mejor uno de los mejores análisis financieros en los medios en el tiempo que trabajamos juntos. José Luis de la Cruz, te saludo. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Broso, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, José Luis. Por favor, alúmbranos, ilumínanos, porque aquí, como siempre, habrá varios factores que estén jugando con la flotación del peso mexicano y que de pronto hay quien cree que es cosa de fe, o que hay que rezar para que se ponga mejor la cosa, o que no hay que hacer enojar a Estados Unidos, o que a Estados Unidos le vaya mal para que a nosotros en el peso pues nos vaya mejor. ¿Qué es lo que está influyendo ahorita en el comportamiento del peso, José Luis? Bueno, básicamente lo que estamos observando es, primero, en el entorno internacional, y que como bien dices atañe a muchas monedas, pues es evidentemente el conflicto que hay entre Estados Unidos y China, su guerra comercial, que básicamente va a rediseñar todo lo que es el comercio exterior. Tal y como hoy conocemos las instituciones de comercio internacional, van a modificarse. Ajá. Segundo, la crisis en Argentina, que ha venido escalando y que en ese sentido va a ser parte de lo que va a continuar presionando. La salida de Estados Unidos de este pacto nuclear con Irán, eso es otro elemento, pero eso que es a nivel global en México se exacerba por tres motivos fundamentales. Uno, la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El hecho de que el sector automotriz no esté aceptando las reglas de origen que quiere imponer Donald Trump, y que con eso se ponga una agenda sobre el gobierno canadiense y sobre el gobierno mexicano, le ha generado incertidumbre a una renegociación que, si tú recuerdas, en principio nos habían dicho a fines del año pasado iba a ir terminando. Sí. Segundo, pues evidentemente el proceso electoral. Esta rispidez que se dio las semanas pasadas entre el sector privado y el que es el puntero en las encuestas, pues tampoco fue algo menor, ya ha venido atenuando, pero sigue presente. Y tercero, al final del día, pues esto lo que se refleja es en una avalancha especulativa de salida de capitales, no hay otra forma de leerlo, en donde seguramente la deuda del gobierno que está en manos de extranjeros, pues ha venido perdiendo atractivo, y eso pues es lo que acaba incidiendo sobre la pérdida de valor de nuestra moneda frente al dólar. Oye, José Luis, y yo te preguntaría, esto del sector automotriz, pareciera que además ya está, además de salivado y platicado, pareciera evidente que se debiera llegar a un punto intermedio donde ya venían ganando todos. O sea, partiendo del entendido de que el señor Trump no se puede quedar con todas las canicas, y menos en este renglón del sector automotriz. Bueno, efectivamente, bien lo dices, el propio gobierno de Estados Unidos había dado una señal de flexibilización cuando cambió la regla o el objetivo de contenido regional al disminuirlo al 75%. Sin embargo, la postura del sector automotriz me parece que es muy dura, en el sentido de buscar que todavía sea menor, y lo que vimos hace un par de días y que ayer se confirmó es que esta propuesta que presentó Canadá y México fue rechazada por el gobierno de Estados Unidos, y evidentemente que eso generó un freno a la expectativa de que esta misma semana hubiera ya humo blanco en esa concesión. Ahora, lo que están jugando, me parece, es que a presionar a Trump, porque saben que él va a perder la facultad de negociación vía fast track, es decir, esta concesión que el Congreso de Estados Unidos le dio. El mes que entra ya termina eso, y esto también está presionando al presidente de Estados Unidos, y me parece que con eso está jugando también la contraparte automotriz y también de alguna forma el gobierno de Canadá y el de México. Entonces, en ese sentido, por eso aparentemente algo que ya venía avanzando, donde les estaban encontrando puntos intermedios, pues ahorita chocó con pared en este rechazo de la propuesta automotriz que hicieron Canadá y México. De lo que tú logras ver en los... tú ponías, por ejemplo, uno de los factores es la rispidez en que llegó a estar el puntero Andrés Manuel López Obrador con los empresarios. El hecho de que
el hecho de que él todavía no sea presidente y nada más sea un vulgar candidato y tenga rispideces con el empresariado mexicano, aliviana de alguna manera que el candidato puntero diga que está abierto a concesionar, a dar concesión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Baja las tensiones o los nervios? Yo creo que sí. Ayer mismo ya también desde el sector privado, en la parte aeroportuaria que está vinculada a este megaproyecto, se planteó que era viable la parte de concesión, era viable el financiamiento privado, que había mecanismos legales y financieros para poderlo echar a andar. Y yo creo que con eso y algunas declaraciones de otros liderazgos empresariales, me parece que con eso ya se ha dado de alguna forma una salida a este conflicto, y creo que eso también pues va a aligerar la carga sobre el peso, al menos en esa área de la economía mexicana. Deberíamos llamarle conflicto virtual, tratándose todavía de un candidato, no como el presidente, ni siquiera el Estado, pero que se podría convertir en un problema de país cuando realmente a lo mejor al final del día no habría conflicto, porque ya habiendo un presidente, el que ustedes me digan, con los empresarios, se tienen que sentar y se tienen que arreglar de una forma o de otra, pero el país tiene que seguir. José Luis de la Cruz, te agradecemos mucho este tiempo y ojalá haya un pretexto, aunque sea malo, para que nos orientes en esta cuestión financiera. Gracias. Un gusto estar contigo y seguramente lo habrá. Gracias, José Luis de la Cruz. Chamacos, ¡corte! Chamacos, aquí está el señor Alfredo Ruiz. El álbum Brozzini con las cartas de este día de cara al Mundial. Rápidamente las vemos, sí, porque tenemos que hacer mención Ándale, pues. a Omar Bravo y al Flaco Tena, que es el técnico que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012. Y Omar, bueno, aquel recuerdo del Mundial del 2006. Pues muy queridos los dos, sí. con la afición, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos a Alfredo Tena y Omar Bravo en el álbum de leyendas Brozzini. Vámonos. Muchas gracias, Alfredo Señor, Ruiz. Hasta mañana. Tú eres Alfredo Ruiz. Yo soy Alfredo. Muy bien. Señor Ruiz. Gracias, Almariana. Señor querido, gracias a usted. Nos vemos mañana. Gracias. 3. Oigan, chamacos, mañana de 6 a 8. Si tienen radio, tele, gadgets, ahí nos oyen, ahí nos ven. ¡Hola! Hijos de su repepín chamaco. Chamacos, pueden decirme papá.